Ok, el día de hoy vamos a trabajar con los ángulos positivos y negativos. Nosotros tenemos aquí una imagen donde podemos encontrar diferentes tipos de ángulos con sus medidas. Dependiendo del cuadrante en el que esté y la posición en la que se dibuje el ángulo, va a ser su signo, si es positivo o si es negativo. Por ejemplo, este ángulo, siempre que los ángulos vayan en contra de las manecillas del reloj, siempre van a ser positivos. Por ejemplo, si parte de aquí, si su lado inicial está en las X, aquí en el eje de las X, todos van a partir de X, pero llega hasta 90 grados, entonces como va en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a ser 90 grados pero positivo. Ahora, si viene en sentido contrario de las manecillas del reloj, este ángulo va a ser negativo, porque a diferencia de la geometría, aquí en la trigonometría sí hay ángulos negativos, en la geometría no, pero en la trigonometría sí. Entonces, siempre van a partir del eje de las X. Recuerden que ya habíamos visto que aquí es el origen, es el lado inicial de todos los ángulos. Entonces, este mide 90 grados positivo y porque va en contra de las manecillas del reloj, y este mide menos 90 grados porque va en favor de las manecillas del reloj, en sentido de las mismas manecillas del reloj. Ahora, hay que recordar que de aquí a aquí pues son 90, pero un ángulo llano pues mide 180 grados, entonces de aquí a aquí son 180 grados, y si este viene en contra de las manecillas del reloj, perdón, a favor de las manecillas del reloj, pues este va a ser negativo, entonces mide menos 180 grados. Ahora, este va en contra de las manecillas del reloj, aquí son 270 grados, porque de aquí a aquí son 90, de aquí a aquí son 180 y otros 90 son 270 grados, entonces son 270 grados positivos porque vienen en contra de las manecillas del reloj. Aquí tenemos el otro lado inicial de uno de 270 grados, pero este es negativo. ¿Por qué? Porque viene en sentido de las manecillas del reloj. Entonces este es de menos 270 y este es de 270. Y por último pues tenemos el de 360 grados, ya cuando es toda la vuelta. Positivo si está en contra de las manecillas del reloj, o negativo si viene a favor de las manecillas del reloj. Entonces, en trigonometría sí hay ángulos negativos, sí va a haber ángulos negativos siempre. Y estos vienen siendo los movimientos del lado terminal de un ángulo. Recuerden que en sentido contrario de las manecillas del reloj van a ser todos positivos, y en sentido usual de las manecillas del reloj van a ser todos negativos. Hay que escribir título, nombre, fecha con tinta roja, título con rojo, y luego vamos a escribir estos dibujitos. El texto no es necesario, es lo que les acabo de explicar. Vamos a escribir estos dibujitos bien dibujaditos, con regla por favor, y también estos incisos, dibújenlos con todo incisos para que sepan a qué se refiere cada uno. Luego otro título dice: definición de las razones trigonométricas del ángulo menos teta en términos del ángulo teta. Ahora, consideremos el caso en el que el ángulo teta está en el primer cuadrante y por consiguiente menos teta en el cuarto cuadrante, como se muestra en la figura 8. Aquí tenemos la figura 8. Aquí tenemos el ángulo teta, está en el primer cuadrante, y menos teta está en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que este ángulo es positivo, este ángulo es negativo, porque viene de aquí para acá. Entonces, sea P un punto cualquiera que esté en el lado terminal de teta y P'. Aquí tenemos P y aquí tenemos P'. Como están enfrente, son lados homólogos. Aquí nosotros sabemos que pues esto lo podemos nombrar como P y este como P'. Al fin y al cabo pues es el mismo ángulo. Lo que mide este teta va a medir menos teta, pero este negativo. Y luego dice en el lado terminal de teta y P' en el de menos teta, donde las coordenadas de P son A y B. En el ángulo menos teta las coordenadas son A y B. Y las de P', A menos B. Este es P' y este es
P. Entonces aquí son positivas, obviamente las coordenadas, porque las X son positivas, las Y son positivas, y aquí las X son positivas, pero las Y son negativas, entonces por eso es el menos B, es negativo. Hay que escribir el título, este pequeño texto, los dibujos con sus descripciones, y luego dice, en ese caso teta está en el primer cuadrante y por lo tanto menos teta está en el cuarto. Estos son triángulos congruentes, es decir, que miden exactamente lo mismo. Ahora, vamos a revisar las funciones trigonométricas para estos dos triángulos congruentes. Ok, posicionándonos en el ángulo positivo. El seno de teta es igual al opuesto entre la hipotenusa, entonces va a ser B entre R. El coseno, la adyacente entre la hipotenusa, A entre R, y así como ya hemos visto las funciones, obviamente con sus recíprocas. Pero cuando el ángulo es negativo, observen esto, el seno de menos teta va a ser igual a menos B. ¿Por qué? Porque como el ángulo es negativo, B es negativo, entonces va a ser menos B entre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre es positiva, aquí siempre es positiva la hipotenusa, entonces menos B entre R, y la función trigonométrica pues me va a dar negativa, va a ser menos seno de teta. Luego, para el coseno de menos teta es igual, así como los ejercicios que hicimos el día de ayer, en el coseno es adyacente entre la hipotenusa, y la adyacente pues es esta medida, es X, que viene siendo A, y como es positiva, pues aquí el coseno va a quedar positivo. Para la tangente del ángulo negativo, estamos en este ángulo, va a ser menos B, o sea lo que mida menos B entre A, porque es opuesto entre hipotenusa, es opuesto entre adyacente, perdón. Entonces aquí, como B es negativa, porque está en el cuarto cuadrante, y aquí las Y son negativas, pues la tangente también me va a dar negativa. Y aquí la cotangente también me va a dar negativa, tomando en cuenta que la menos B pues es negativa. Y igual en la secante, nada más hay que checar bien las funciones trigonométricas, ya con el ejercicio que estuvimos viendo ayer, y va a depender de eso el signo que tenga para la función trigonométrica. Lo anterior se cumple sin importar en qué cuadrante esté el ángulo teta, sin importar, siempre y cuando B sea negativo y A sea positivo. Ahora vamos a escribir toda esta información, toda esta sí la vamos a escribir. Y como actividad vamos a reforzar lo que es el uso de la USTC. Unidos somos todos compañeros. Entonces, vamos a recordar cómo es el signo de seno en el primer cuadrante. Recuerden que unidos en el primer cuadrante todos son positivos, sin importar aquí, todos van a ser positivos. En el cuadrante 2, S, eso quiere decir que nada más seno y su recíproco son positivos, todos los demás son negativos. Entonces seno es positivo, ¿y cuál es la recíproca de seno? Seno y cosecante, y esta va a ser positivo, todos los demás van a ser negativos. Ahora, en el tercer cuadrante, la tangente es la que va a ser positiva, solo la tangente y la cotangente van a ser positivas, todos los demás van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y su recíproca van a ser positivos y los demás negativos. Entonces, ¿qué significan las letras U, S, T, C? Significa que en la U, bueno, todos son positivos, pero en la S, en la T y en la C, solamente el seno es positivo aquí en el cuadrante 2 y su recíproca, en el cuadrante 3 solamente la tangente y su recíproca, y en el cuadrante 4 solamente el coseno y su recíproca. Ahora, yo ya les había explicado así brevemente lo que es el uso de la tablita esta de USTC. En la U todos son positivos, todos son positivos, y aquí lo podemos comprobar. En la S solamente son positivos el seno y su recíproca, que es la cosecante. En la T
solo son positivos la tangente y la cotangente, que son recíprocas. Y en la C solamente son positivos el coseno y la secante. Así es como utilizamos esta tablita de aquí. Y por último dice, explica cómo utilizar la regla USTC para determinar el signo de las razones trigonométricas siguientes. Ok, va el primero como ejemplo. Dice, coseno de 60, ok. Como el coseno de 60 está en el cuadrante 1, porque si ustedes dibujan un ángulo de 60 grados, pues se quedan en el cuadrante 1, porque no es mayor a 90 grados para que pase al cuadrante 2. Entonces, como es de 60, va a quedar en el cuadrante 1, por lo tanto, el coseno de 60, ¿cómo va a ser su signo? Pues va a ser negativo, porque en el cuadrante 1 solamente, no es cierto, va a ser positivo, perdón, porque en el cuadrante 1 todos son positivos, todos son positivos. Entonces, el coseno es positivo aquí, el seno, la tangente y sus recíprocas aquí todos son positivos. Ahora, aquí solamente el seno, entonces seno de 140, pero 140 está en el cuadrante 2, entonces está aquí. Entonces, aquí también va a ser positivo, porque está en el cuadrante 2, y según la regla, el seno y su recíproca son positivos. Y eso es lo que vas a hacer con todas estas. Vas a poner el coseno de 60 es positivo porque se encuentra en el cuadrante 1, y en el cuadrante 1 todos los signos de las 6 funciones trigonométricas son positivos. Y luego en la segunda, el seno de 140, así lo vas a explicar con palabras, lo vas a escribir. El seno de 140 es positivo porque en el cuadrante 2 el seno y la cosecante son positivos, todos los demás son negativos, y así vas a explicar cada uno de ellos. Y esa es la actividad del día de hoy. Recuerda que tienes que escribir bien esto completo, así como te lo estoy diciendo. Tienes que llenar bien la tablita, y hay que escribir el título, dibujar los ángulos, dibujar esta parte, esa sí va completa, y luego ya la actividad. Y eso es todo.